Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este webinar titulado Consumo de hipnosedantes, un problema oculto. Se trata de una actividad que se enmarca bajo el paraguas del programa FEDRA, un programa centrado en la prevención y atención en drogodependencias desde la perspectiva de género a través de distintas actividades de formación y sensibilización dirigidas a profesionales sociosanitarios, como es esta actividad de webinar. Se hace necesario tratar la creciente problemática en torno al consumo de hipnosedantes, una cuestión que es necesario también abordar con perspectiva de género, encontrando aspectos diferenciales según el sexo y siendo más prevalente en mujeres que en hombres. Con esta actividad damos por iniciada una nueva edición del programa FEDRA con el apoyo del Ministerio de Sanidad y el Plan Nacional sobre Drogas. Tenemos el placer esta tarde de contar con la doctora María Sainz Martín, fundadora y actual presidenta de la Fundación de Educación para la Salud, con la doctora Carmen Gallardo Pino, que es actualmente la secretaria de la Fundación, pero futura presidenta, que van a estar también acompañadas del delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el doctor Joan Ramón Villalbí. Doy paso a la doctora María Sainz para hacer esta inauguración y que os quiere transmitir unas palabras. Buenas tardes a todas y a todos. Es un enorme placer poder conectar y dar la información y la formación que tantísimo necesitamos, sabiendo además que dentro de poco, el 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud y además se celebran 75 años de la Organización Mundial de la Salud. Aquí veis a mi espalda un acrónimo que es la Fundades, la Fundación de Educación para la Salud. Es muy importante que todas las personas sepamos que a veces necesitamos agrupar, incluso crear un cuerpo jurídico que nos va a ayudar, nos va a facilitar, nos va a hacer posible que todos nuestros sueños como profesionales relacionados con la salud podamos alcanzarlo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo jurídico, esa organización, esa fundación, y en este caso la Fundación de Educación para la Salud, que es como la criatura de la Asociación de Educación para la Salud en España, que hace más de 35 años la creamos, nos facilite poder llegar a ustedes. Es por lo tanto para toda nuestra organización, tanto los presentes como las personas que representamos, incluso en la institución donde nacimos, el Hospital Clínico San Carlos, nos sentamos orgullosos de poder seguir avanzando en nuestro ideario, en nuestros fines, que es formar, informar, educar para la salud y promover la salud de todas las personas a las que queremos servir como profesionales relacionados con las ciencias de la salud. Muchísimas gracias, que sea muy productiva esta tarde, esta sesión, y hasta pronto. La doctora Carmen Gallardo también quiere daros la bienvenida y dedicaros unas palabras. Muy bien, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, es un placer poder compartir con todos vosotros estos momentos, sobre todo en un webinar interesante. Bueno, también hola Joan Ramón, hace tiempo que no te veía. y sobre todo yo creo que el tema que nos ocupa hoy, me parece que por parte del programa FEDRA y sobre todo Fundade, es un tema bien elegido. Yo creo que desde el punto de vista de la salud pública, la importancia de los medicamentos como determinantes de salud de los ciudadanos aparece como un punto especial, ¿no?, de atención para identificar todos los patrones de consumo. Como habéis dicho hace un momento, yo creo que hay un tema que la perspectiva de género se ve la diferencia en el tema psicofármaco, es decir, que las mujeres tienen superior que los hombres, tienen la prevalencia mucho más alta del consumo y además se ha visto que, bueno, por evidencia de todas las cosas que conocemos. Por lo tanto, yo creo que es interesante ver esto, ver por qué el malestar emocional de las mujeres está tan medicalizado. Yo creo que esto seguramente van a hablar nuestros ponentes dentro de un momento, pero sí que creo que es un tema que nos interesa a todos y más, vamos,
en el momento que nos encontramos. Yo, para mí, un placer poder estar con vosotros, compartirlo, escucharos, y bueno, yo creo que mi unión a Fundades lleva ya muchos años de mi vida, no es de este momento, y compartiendo muchos espacios, muchas conferencias, muchas jornadas, y creo, bueno, pues dentro de poco tiempo posiblemente me voy a dedicar más de lleno a Fundades. Así que muchísimas gracias por todo y espero que la tarde sea muy productiva. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Tenemos hoy además el placer y el lujo de contar con el doctor Joan Ramón Villalbí, que ha podido sacar unos minutos en su agenda para poder también estar presente aquí en esta inauguración de este webinar. Le dejamos unos minutos para daros la bienvenida. Muchas gracias, Teresa, muchas gracias, María, Carmen. Muchas gracias a todos por permitirme acompañaros en esta puesta en marcha y gracias por realizar estas actividades de formación que son tan importantes y para nosotros representáis una contribución a los objetivos que tenemos como Plan Nacional sobre Drogas. Y más entrando en este tema, porque es un tema que nos preocupa. Nosotros hacemos un cierto seguimiento del consumo de hipnosedantes porque tienen potencial de crear dependencia y potencial de abuso. La verdad es que tanto los barbitúricos como las benzodiazepinas están incluidos en la Convención de Sustancias Psicotrópicas de 1971 porque hay derivación al mercado ilícito y actualmente pues el grueso del consumo son las benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas, hombre, desde un punto de vista, pues tienen ventajas con respecto a algunos de los fármacos hipnóticos que se utilizaban antes, pero no están exentas de algún problema. La verdad es que en nuestro país el consumo mayoritariamente es por prescripción, pero hay un cierto volumen de consumo sin receta y puede haber un cierto número de profesionales con prácticas de prescripción mejorables. Y seguramente la receta electrónica nos ha ayudado a mejorar un poquito y la existencia de guías y de programas de monitorización, pues también hay sociedades profesionales como Medicina de Familia que han hecho guías para el tema y hay comunidades autónomas que han desarrollado programas de optimización de la prescripción. Pero la realidad es que sigue habiendo un consumo elevado en comparación internacional, un consumo creciente. Probablemente refleja una medicación excesiva de la vida cotidiana. Hay una parte de la prescripción que no se ajusta a las indicaciones. Hay un sesgo de género. El consumo es muy superior en mujeres y todavía más mayor en las mujeres mayores. Y hay un poquito de derivación a consumo sin prescripción. Hay indicios de desviación del mercado ilegal por algunos pacientes y profesionales. Y en las muertes por sobredosis, que tenemos muchas menos que años atrás, pero seguimos teniendo 1 millar de muertes por reacción aguda adversa a droga cada año, pues están presentes como sustancia en los informes toxicológicos. Más de la mitad de las muertes por sobredosis documentan presencia de benzodiazepinas y de otras sustancias, casi siempre. Pero bueno, no es una cosa trivial. Y nosotros estamos, por un lado, preocupados y por otro lado, esperanzados, porque vemos grandes diferencias entre comunidades autónomas. Y hemos visto tanto en las encuestas como en los datos de prescripción del Sistema Nacional de Salud. Y creemos que hay comunidades autónomas, sobre todo las más pobladas y con estructuras sanitarias más amplias, que seguramente han desarrollado programas de vigilancia de la prescripción y de mejora que prescriben mucho menos. La magnitud de la diferencia puede ser de orden de 3 a 1. Hay comunidades autónomas donde la frecuencia de consumo es 3 veces mayor que en otras. Y esto marca, siempre que hay variaciones, pues lo que podemos aspirar a mejorar. Estamos trabajando con los responsables de farmacia para ver de darle un poco la vuelta. El tema es básicamente autonómico porque los sistemas nuestros pues, son autonómicos, pero vamos a intentar invertir un poquito de esfuerzo en modificar esta situación como han hecho algunas comunidades autónomas ya y como están haciendo otros países en nuestro entorno. Y nada más, quería compartir estas preocupaciones, quería daros las gracias por realizar esta actividad y animaros a que tengáis una sesión muy intensa, creativa, fuente de aprendizaje, de la que salgamos con energía. No os podré acompañar durante toda la sesión, me sabe mal, pero estoy muy contento de que se realice. Muchas gracias.
Muchas gracias al delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Mil gracias por haber podido contar con usted un año más en esta actividad y gracias también a la doctora María Sainz y Carmen Gallardo por esta bienvenida. Doy pasos para no robar más tiempo a los ponentes, que es por lo que estamos aquí y lo que realmente es el grueso, ¿no?, de este webinar. Y empezamos con la primera ponencia, titulada Trayectoria histórica de los hipnosedantes en España desde la perspectiva de género, que va a presentar Yolanda Nieves. Yolanda es socióloga, especialista en evaluación de programas y políticas públicas e investigadora social con más de 16 años de experiencia vinculados a las adicciones. Es además directora del Departamento de Conocimiento de la Fundación Atenea, donde además coordina el área de investigación. Yolanda, pues todo tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Teresa, y muchísimas gracias a Fundadep por contar con la Fundación para participar en esta jornada de un tema tan candente y tan interesante. Voy a compartir pantalla. Se ve, ¿verdad?, correctamente. Y voy a intentar pasar aquí, al modo presentación. Bueno, voy a intentar hacer una panorámica general. Yo creo que después en el turno de debate, si queréis que bajemos a algún hecho específico, podemos ahondar un poquito más. Como sabéis, sobre todo los hipnosedantes son utilizados para tratar una serie de trastornos mentales. La OMS dice que 450 millones de personas en el mundo padecen este tipo de trastornos, y que es verdad que en las sociedades más del primer mundo, por así decirlo, hay algunos que tienen más prevalencia que otros. Y también es verdad que hay unos sectores de la población que tienen un mayor riesgo, en los que tiene una mayor incidencia la presencia de este tipo de patologías. Como sabéis, los hipnosedantes o las sustancias que se utilizan como hipnosedantes llevan presentes en la trayectoria históricamente de la población humana muchos años. Sí que es verdad que su uso comienza a generalizarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, a través de una industria farmacéutica que fue sintetizando cada vez mejor los componentes. Decía el delegado que mayoritariamente lo que se consume actualmente son benzodiazepinas, y que tienen diferencias y beneficios respecto a otras sustancias que se consumían antes, y obviamente es cierto. La industria farmacéutica lo que consiguió es ajustar un poco las dosis para evitar los riesgos de sobredosis y sobre todo los riesgos de dependencias. Y como os digo, a partir de los años 50 el consumo se generaliza, sobre todo en un perfil de población, y está en nuestro imaginario, yo creo, sobre todo por las películas estadounidenses y las series que ha habido luego, ¿no?, como Mad Men o Las Brujas, en el que, bueno, pues un sector de la población, que son mujeres de clase media americanas en ese caso, pero también se produjo en otros sectores de población en Europa, pues iniciaban el consumo, ¿no? Bueno, he utilizado estos dos anuncios un poco para ver un poco sobre qué se suponía que actuaban, ¿no? Y ya podéis ver ahí histeria, nerviosismo, y bueno, píldoras para los nervios, ¿no?, que se llamaban entonces, insomnio. Bueno, los usos no difieren mucho, los síntomas han ido cambiando de nombre. Luego retomaremos esto. Y os quiero explicar un poco, para que entendáis también algunas partes de la presentación,
por qué estoy aquí y por qué está aquí Fundación Atenea. Fundación Atenea tiene una parte de intervención y una parte de investigación, formación y sensibilización. Y nos gusta que todas las áreas se retroalimenten. Hace ya pues, alguna década nos acercamos a la introducción de la perspectiva de género en todo lo que tiene que ver con las adicciones. Y cuando te acercas a los datos del Plan Nacional, una de las cosas que más te llama la atención es el consumo de hipnosedantes, porque es una sustancia que está en incremento y porque hay unas diferencias de género que llevan la contraria, digamos, ¿no? a las pautas de consumo de sustancias generales. Luego vamos a entrar en eso. A raíz de eso lo que hicimos es un par de investigaciones que tienen que ver con esta trayectoria histórica y que tienen que ver con el consumo de sustancias en población joven y una formación que además se va a poner en marcha yo creo que el mes siguiente, el próximo mes, que tiene que ver con esto precisamente y no sedantes desde la perspectiva de género. Os cuento esto porque vais a ver que voy a poner datos, no voy a poner muchos, los datos del Plan Nacional afortunadamente son públicos y tienen unos informes maravillosos, pero sí un poco por contextualizar y sobre todo algunas de las frases que tienen que ver sobre todo con la primera investigación, pero también con la segunda, donde participaron tanto expertos de investigación concreta de adicciones, consumo de sustancias y género, también como puede ser Nuria Romo, profesionales que específicamente habían analizado fenómenos inoxidantes como Pilar Carrasco y luego pues personal médico, personal vinculado al ámbito sociosanitario. Y creo que he incluido algunas explicaciones porque creo que son bastante ilustrativas para lo que pretendo contaros hoy. Como veis, esta es la trayectoria del consumo de hipnosedantes en la serie histórica del Plan Nacional, tanto con receta como sin receta. El perfil del inicio de consumo se va retrasando, pero bueno, más o menos se mantiene y lo que va aumentando son los consumos. El último DAES de 2022 nos sitúa en una cifra récord, entendemos que muy influenciada por todo lo que ha sido la pandemia y los efectos sociales y socioeconómicos que ha tenido, pero también con cierto deterioro del sistema sanitario que no es uniforme y que me han sorprendido mucho los datos del delegado sobre prescripción diferencial en comunidades autónomas porque hay muchas diferencias. A esto abordaremos también un poquito más tarde. Y entonces, cuando hicimos la primera investigación en 2017, yo creo que fueron las primeras entrevistas, 2016, ya se hablaba de los efectos de la crisis en el hecho de los malestares que provocaban en las personas y que estos malestares desembocaban en una prescripción en principio puntual que luego a veces se hacía estable en el tiempo de este tipo de medicación. Y revisando para la ponencia y para la formación los materiales nos llamaba la atención porque desde el 2017 y yo entiendo que hacía referencia a la crisis de 2011, con lo que se nos vino después, pues esto todavía se ha agudizado y como digo, yo creo que está reflejándose en los últimos datos sobre hipnosedantes. Y os decía, nos acercamos porque la tendencia de las mujeres, y lo decía antes la doctora también, la tendencia de consumo de las mujeres de hipnosedante en España, tanto en este caso con y sin receta, pero espectacularmente con receta, es mayor que la de los hombres y es en la única sustancia para lo que ocurre esto de manera generalizada de todas las que mide el Plan Nacional. Con lo cual esto llama poderosamente la atención. Es generalizada, además, teniendo en cuenta que aunque las mujeres se han incorporado al consumo de sustancias legales, como puede ser el alcohol o el tabaco, de forma más o menos masiva, sobre todo a edades, en los cortes de edades más jóvenes, es verdad que a partir de los 25, bueno, cuando se supone que tienen que
incorporarse y ejercer sus labores y sus mandatos de cuidado de los demás y de responsabilidad, el consumo se va progresivamente abandonando. Y esto es curiosamente la tendencia contraria a lo que sigue, si os dais cuenta, el consumo de inocedantes, que a partir de los 25 comienza su ritmo ascendente. Y aquí yo me detengo y voy a enlazar con la imagen que a lo mejor se os venía a la cabeza, ¿no? Fruto de los medios de comunicación y de las series y sobre todo, pues eso, la trayectoria audiovisual americana de la mujer de una edad a partir de 45 años que consume inocedantes. ¿Vale? Es verdad que supone, y aquí lo veis, un porcentaje mayor, pero eso no quiere decir que las demás mujeres no consuman. Es decir, tanto en los últimos 12 meses como en los últimos 30 días, si vemos la tendencia para las cortes de edad de las últimas 3 encuestas, el consumo va en alza. Es decir, es verdad que las mayores de 45 consumen en mayor proporción este tipo de sustancia, pero el consumo está aumentando en todos los tramos de edad, ¿vale? Con lo cual hay que tener esto en cuenta a la hora de analizar, a la hora sobre todo de luego implementar actuaciones de prevención y a la hora de desmontar un poquito mitos que puedan establecerse sobre este consumo. Como bien decía el delegado, perdonad. Como bien decía el delegado, la mayoría de las personas que consumen inocedantes en este país lo consumen de forma pautada por un profesional y además manifiestan, yo creo que en un 70%, que lo hacen con la dosificación y las pautas que les ha dado el profesional de referencia. Es decir, que la sobremedicación y el mercado negro, no sé si decirlo, el uso sin receta de inocedantes es comparativamente muy inferior. Y aquí tenéis los datos y las cifras de consumo bajan muchísimo. Sin embargo, si lo vemos por sexo, tenemos un cambio de tendencia. Si bien el consumo de inocedantes será mayoritario en las mujeres de forma significativa, cuando hablamos de inocedantes sin receta, el consumo en los hombres tiende a igualar, si no superar, el de las mujeres. Es decir, el consumo en este país está recetado a mujeres por profesionales sanitarios, pero los hombres utilizan en mayor medida el consumo de inocedantes o bien de forma recreativa o bien sin visitar a un profesional. Es verdad que algunas de las razones para el consumo de inocedantes sin receta tiene que ver con la autoprescripción o la dispensación por algún familiar, y en este caso son ellas los que lo tienen recetado en mayor proporción, pero también tiene que ver muchas veces con ese uso recreativo o incluso con ingerirlo para contrarrestar el efecto de otras sustancias, ¿vale? Por lo tanto, como el consumo es mayor en hombres, es verdad que pueden estar haciendo este uso individuo del medicamento en mayor proporción porque su consumo de otro tipo de sustancias que podrían contrarrestar también es mayor. ¿Vale? ¿De dónde vienen? ¿No? Que era un poco lo que se adelantaba y es una cosa que nos preguntan mucho. Bueno, pues al final, ¿de dónde se saca el consumo sin receta de inocedantes? Pues bueno, como bien decía el delegado, el mercado negro, y por eso decía yo, no sé si denominarlo así, porque obviamente en España el mercado negro de inocedantes no es algo que sea significativo, y la mayor de las veces tiene que ver con el acceso que se tiene a los botiquines familiares donde las mujeres tienen estas sustancias porque les han sido recetadas, y esto tiene que ver con el ajuste de la prescripción a las dosis que están
están tomando, porque sí que es verdad que se manifiestan en gran medida que se están siguiendo las pautas. Vale. Volviendo a los perfiles de consumidores, ¿quién y cómo? Pues ya os decía, el perfil históricamente que se maneja es de una mujer de mediana edad, con características sociodemográficas que hacen que o bien estén desempleadas o inactivas o bien tengan acceso a sectores precarizados que tienen que ver con algún tipo de enfermedad crónica o de malestar generado por el tipo de trabajo que desempeñan y sobre todo también personas mayores, mujeres mayores que tienen otro tipo de enfermedades. Es verdad que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres, por lo tanto el desarrollo también de enfermedades en las mujeres de mayor edad tiene una mayor incidencia y el consumo también de inoxidantes para, pues bueno, a la hora de paliar insomnios y otro tipo de superar duelos es un poco mayor. ¿Y cuáles son los hombres que están consumiendo inoxidantes en esa menor proporción? Pues hombres que tienen una percepción negativa sobre su salud, que bien tienen una enfermedad crónica por la cual ya tienen contacto con el profesional sanitario, y esto lo vamos a retomar después, y aquellos hombres que se encuentran inactivos laboralmente, que tienen un mayor consumo de inoxidantes, muchas veces porque manifiestan unas dificultades a la hora de dormir o a la hora del estado anímico y las depresiones. Esto también lo vamos a abordar ahora. Vale. Teniendo en cuenta estos perfiles, ¿qué factores están incidiendo en el consumo de inoxidantes? Veíamos que las situaciones de crisis obviamente influyen, que hay sectores de población con unas circunstancias concretas en los que las enfermedades mentales inciden especialmente y que pueden estar dentro de estos factores que inciden en el consumo de inoxidantes. Pero a nivel global podemos decir que es la salud y la enfermedad mental, obviamente, que es para lo que están diseñados, el estilo de vida y la medicalización de la vida, la expansión del sector farmacéutico, el deterioro de la sanidad, factores sociales como la pobreza y la desigualdad y los estereotipos mandatos y los roles de género. Algunos de ellos los hemos venido tocando transversalmente, ¿no? Desde el inicio de la presentación. Trastornos de salud y enfermedad mental, el hecho de que existan crisis como la reciente crisis producida por el COVID, que se ha transformado en una crisis sociosanitaria y económica para algunos sectores, el hecho de que la vida cada vez vaya más rápida. Y nosotros queremos también remedios más rápidos para aquellos malestares que nos está generando la exigencia de una vida más rápida. El hecho de que el cuerpo, digamos, de la sanidad se haya deteriorado. Veíamos que hay diferencias según comunidad autónoma, pero es que es verdad que el ratio de pacientes que tienen los y las profesionales dificulta un diagnóstico y dificulta un acompañamiento y a veces dificulta una supervisión cuando este tipo de medicalización con inoxidantes se cronifica, ¿no? Sobre todo en personas mayores, a veces dificulta ese diagnóstico, y cuando tienes enfrente además alguien que te está exigiendo que esto te lo solucione ya y que tú puedas dormir porque mañana tiene que ir a trabajar y no puede faltar, pues obviamente facilita que se dispense. Y además yo añadiría la concienciación de la salud mental y los problemas de salud mental, que es algo muy necesario que como sociedad estamos teniendo, pero que no está yendo pareja con un acompañamiento y unos servicios
la incorporación o la dotación al sistema sanitario de unos profesionales que se hagan cargo de la parte de atención a esa salud mental con adecuados medios y sobre todo adecuado número de profesionales. La demanda que está llegando es inmensa, ha sido reforzada por esta última crisis y el sistema sanitario no está pudiendo dar respuesta, con lo cual una forma de dar respuesta es esa medicación o esa receta de un hipnosedante. Vale, todos estos factores afectan igual a hombres y a mujeres. Me vais a decir que no, oye, es verdad que no, pero tenemos un tiempo acotado de exposición. Digamos que están ahí, que suponen una presión para todos. Esto no termina de explicar por qué hay tantas diferencias de consumo y de prescripción en hombres y en mujeres. Y tampoco termina de explicar por qué las pautas son totalmente contrarias al de consumo de otras sustancias que también son legales. Y esto es lo que queremos intentar explicar desde la perspectiva de género. Lo decía la doctora antes, por qué se está medicalizando tanto o por qué se está prescribiendo más a las mujeres. Bueno, pues vamos a dar algunas pinceladas que seguramente sean reforzadas por algunas de las cosas que va a decir el compañero Xavi luego. En general, hombres y mujeres están en diferente situación dentro de las diferentes esferas de la vida social. La socialización de género nos coloca en lugares diferenciales y nos atribuye diferentes estereotipos, modelos ideales, mandatos y roles en función de que seas un hombre y que seas una mujer. El hombre tiene unos roles vinculados al poder, al prestigio, a la esfera pública, a la necesidad de desempeñar un trabajo, de proveer, por así decirlo. Todo esto le sitúa en un lugar, digamos, donde se produce, o teóricamente se produce, menos presión. Es decir, se le dota de un prestigio, ¿no? Y esto, en teoría, no genera malestares. Y si genera malestares, no se expresan. Y esto me vais a decir, bueno, esto está cambiando. Sí, afortunadamente esto está cambiando. Pero la norma general, y nos queda mucho por avanzar todavía con esto, es que estos malestares de producirse no se expresan. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues esto tiene que ver que como los mandatos del hombre y los roles no permiten que exprese sus sentimientos y no permite que expresen sus malestares, esto hace que estén menos psicoanalizados, obviamente, menos psicoanalizados, si me lo permitís, y desde luego sean menos recetados con medicamentos que tengan que ver con su salud mental. Es más, no solo que no expresen esos malestares, sino que no expresan muchas veces malestares físicos. Es decir, si un hombre se queja mucho de dolor, un hombre va mucho al médico, enseguida se le llama quejica, a no ser que le pase algo grave. Se ve como sospechoso. Es más, hay en hombres de mediana edad hacia adelante e incluso se ve mal ir al médico, ¿no? Porque tú lo que tienes que hacer es ir a trabajar, no estarte pidiendo permisos ni quejándote y por qué te quejas tanto, ¿no? Pues eso en cuanto a dolores físicos, en cuanto a visitas a revisiones obligatorias y aconsejables y visitas en general, pues ya no hablemos de malestares que tienen que ver con lo psicológico. Eso muchas veces no se contempla, es más, cuestiona un poco, a no ser que estén vinculados al desempleo, es decir, que estén vinculados a que no se esté desarrollando el rol que le da prestigio y el mandato, ¿no? de proveer, que en ese caso están vistos bueno, de otra manera. Es que claro, está en una situación de desempleo y bueno, pues claro, está deprimido y ha ido al médico. Pero si no, se ve mal. ¿Qué pasa? Que van menos al médico. Es muy frecuente y en unas investigaciones aparece y me parecía una cita relevante, ¿no? Un señor mayor que se había quedado viudo y al que intentaban llevar a, bueno, pues que
hablara con su médico de atención primaria sobre lo que le estaba pasando para ver si había una derivación a salud mental o había una pautación de un medicamento que le pudiera ayudar a sobrellevar el duelo. Y el hombre decía que él no iba al médico a hablar esas cosas, que esas cosas las hablarían las mujeres con el médico, pero que él no tenía por qué ir. ¿Y dónde sí se permite o en qué se apoya muchas veces este alivio de esos malestares? Pues mira, para ellos sí que está legitimado desde hace mucho tiempo que si tienes estrés, lo que tienes que tomarte es un whisky. O si tienes, si te ha sacado el médico, porque el médico te saca cosas, la tensión alta, pues lo que tienes que hacer es relajarte tomando alcohol. Y estos mensajes no son tanto, durante muchos años han sido totalmente inimaginables para las mujeres, pero sí para ellos. ¿Y las mujeres? Pues las mujeres, ¡ay, que me voy! Las mujeres se sitúan en otro ámbito, se sitúan, yo os decía antes, se legitima el consumo en las jóvenes hasta determinada edad, donde se comienza a entender socialmente y a presionar en que tienen que asumir sus responsabilidades como que, pues fundamentalmente como cuidadoras, que es uno de los roles que se nos asigna casi en exclusividad. La sociedad nos coloca en otra posición diferencial, donde tenemos unos estereotipos, unos mandatos y unos roles muy rígidos que nos llevan ocasionando durante muchos años malestares que no se podían visibilizar como tal. Y que lo que se nos decía era que lo que hacíamos era expresar más nuestros sentimientos, quejarnos más. Como hemos visto, no hay nada de todo lo anterior que no afecte a las mujeres y no hay nada, ni biológicamente, que diga que las mujeres por algún factor biológico tienen mayor predisposición a sufrir patologías mentales. Lo que hay es un mayor malestar de género provocado por unos roles muy rígidos en los que tienes que encajonar, porque si no la estigmatización es superior. ¿Y qué pasa? Que además, como las mujeres están en la esfera del cuidado y además están en la esfera de poder manifestar sus sentimientos, van al médico y se expresan. También porque como está en la esfera de los cuidados de todo el núcleo familiar, normalmente tienen mayor contacto con ese médico, con ese profesional de referencia, pues porque van acompañando a los hijos, porque van acompañando al marido, porque acompañamos a los padres o porque vamos a expresar estos malestares. ¿Qué pasa ante ello? Pues que se da un diagnóstico y se aumenta la medicalización y la psicofarmacología. ¿Y qué hace esto? Pues que permite sobrellevar esos malestares de género, que muchas veces lo que hacemos es paliarlos y no cuestionarnos de dónde vienen. Esto es una... Hola, hemos tenido un problema técnico, disculpad porque se ha quedado bloqueada, hemos perdido a Yolanda, estamos intentando solucionarlo. Ya sabéis que estos son los problemas del directo, ¿de acuerdo? Bueno, estamos esperando a que Yolanda salga y vuelva a entrar para volverse a conectar. Ya tenemos una pregunta en el apartado de preguntas y respuestas. Os animamos a ir volcando vuestras reflexiones y preguntas para luego poder ponerlas en común en el foro, ¿no? que tendremos al final después de las dos ponencias. Así que os invitamos a ello. Y espero que podamos solventar este problema técnico cuanto antes. Os recuerdo también, aprovecho estos minutos de impasse
para recordaros que al final de la presentación del webinar os aparecerá para que podáis cumplimentar una encuesta de satisfacción que os rogamos podáis realizar, más que nada porque a nosotros nos sirve para poder evaluar la actividad y también para poder evaluar y valorar las necesidades, ¿no?, de temas específicos que bueno, de creciente interés y que poder tratarlos, ¿de acuerdo? Luego ha habido otra compañera que en el chat preguntaba que si se va a otorgar un certificado de asistencia. A todas aquellas personas que queráis un certificado y que hayáis asistido, ¿no?, al webinar, no 2 minutos, sino bueno, un periodo de tiempo que con los registros se puede comprobar, nos escribís al correo de comunicación @fundadeps.org o bien al correo de secretaría@fundadeps.org y os facilitamos, por supuesto, el certificado de asistencia. Después de, estoy leyendo ahora al mismo tiempo el chat, después de este webinar lo que haremos será una edición, ¿vale?, de las presentaciones, bueno, de un pequeño vídeo que colgaremos en nuestro canal de YouTube. Podemos enviar la dirección, la escribimos ahora mismo por el chat, ¿vale?, para que la tengáis ahora mismo ahí por escrito y no haya lugar a dudas. Ahí va una y ahí va otra. Las ponencias no se pueden pasar por email, eso es algo que los ponentes es un material suyo propio y lo que es la presentación como tal no se va a publicar, se publicará este webinar, ¿de acuerdo? Una edición de estas presentaciones como vídeo, ¿vale?, como formato en vídeo y como había dicho antes se subirá a nuestro canal de YouTube, al canal de YouTube que tiene Fundadeps. Vale. Bueno, pues estamos teniendo bastantes problemas con Yolanda. Si os parece bien, para no demorarnos en el tiempo y tampoco robaros, ¿no?, a los y las participantes el tiempo aquí de espera, un poco de incertidumbre, doy paso a Xavi, ¿de acuerdo? Y comenzamos entonces con la segunda ponencia. Espero que podamos retomar y poder terminar esa ponencia de Yolanda, pero mientras tanto doy paso al compañero, a Xavi Martínez, con la ponencia titulada Desigualdad de género en el consumo de ansiolíticos e hipnosedantes de adolescentes en España. Xavi Martínez Mendia es farmacéutico especializado en salud pública y es miembro del Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud en la Universidad del País Vasco, donde investiga sobre las desigualdades de género en la medicalización del malestar de los y las adolescentes aplicando un análisis interseccional. Bueno, Xavi, espero no haberme dejado nada en el tintero y no te robo tampoco más tiempo, así que adelante, todo tuyo. Vale, muchas gracias por la presentación. Espero que mi compañera pueda volver lo antes posible. A ver, voy a compartir la pantalla. Se ve bien, ¿no? Vale, pues bueno, antes que... Así. Bueno, pues antes que nada quería agradecer a Fundades, a la Fundación de Educación para la Salud y al programa FEDERA en concreto también por dar pie a este webinar, que pues bueno, como Yolanda ha empezado a apuntar, trata un tema muy importante. Yo, bueno, soy investigador del Grupo de Investigación OPIC, que trata un poco las desigualdades sociales en la salud.
Y bueno, me quería centrar un poco más en el consumo de ansiolíticos e hipnosedantes en el caso de los adolescentes en España. Bueno, Yolanda no ha podido terminar la presentación, pero bueno, sí que justo es una población donde cada vez hay más atención, ¿no? Parece ser que el consumo de hipnosedantes empieza a coger mucha más fuerza y que en términos de salud pública tiene que ser, pues, objeto, vamos, de intervención, bueno, muy concreta y lo antes posible. Para ello, pues voy a empezar con un marco teórico, un poco breve para situar un poco los términos que yo voy a utilizar o desde dónde partimos a la hora de hacer el análisis. Luego pasaremos a unos datos cuantitativos que he recogido, a unos estudios de datos de prevalencias de consumo en adolescentes. Luego daré paso a una serie de estudios cualitativos que pues, intentan trasladar mejor pues, la percepción, la manera que tienen los adolescentes de entender este consumo o la razón del por qué puede existir este consumo y la desigualdad de género que existe en este. Y finalmente pues trataré de dar unos apuntes o unos objetivos en términos de intervención de salud pública que planteamos, ¿no? Desde el equipo. Bien, como habréis visto, bueno, me hubiera gustado que terminara, pero bueno, como habréis visto, pues se está viendo un aumento, ¿no? Considerar el consumo de psicofármacos en general, de los hipnosedantes, antidepresivos. Nosotros situamos todo este aumento del consumo dentro de lo que llamamos la medicalización de la vida cotidiana. Hablamos de, pues, cada vez instituciones tradicionales colectivas, pues, como la familia, el Estado, cada vez se está perdiendo cada vez más peso y se están generando pues, unas sensaciones de malestar, de incertidumbre, de cansancio, de falta de expectativas vitales, que pues este malestar que cada vez está generando la sociedad está siendo abordada por un sistema sanitario que responde pues, con un consumo de psicofármacos. Hablamos de un consumo de psicofármacos que no tiene como fin tanto la curación, sino que busca más conceptos asociados al bienestar personal, a poder llevar el día a día adelante, ¿no? Entonces estamos hablando de este malestar que trasciende un poco del esquema de enfermedad, salud, y da paso a un entendimiento de la salud más pues desde esos términos del bienestar, del día a día. Hablamos de medicalización, pues es un concepto que se desarrolló a partir de los años 70 con Peter Conrad más que en cabeza, que se trata de eso, cuando un problema, una realidad humana es definida en términos médicos, es descrito usando el lenguaje médico, se comprende a través de la adopción del marco médico y se trata a través de una intervención médica. Bien, entonces, como la medicalización es un proceso social, también está mediada por pues, todos los determinantes sociales que inciden en la organización que tenemos, ¿no? en nuestro contexto cultural, geográfico, histórico. Por eso, otro de los conceptos que quería sí o sí nombrar era, ¿no? el marco de las desigualdades sociales en salud, o el modelo de las desigualdades sociales en salud. Este modelo viene a decir o viene a proponer un entendimiento de la salud que no solo se condiciona en factores inmutables como la edad, el sexo o la genética, sino que parte también de entender que nuestro contexto cultural, nuestro entorno, también va a determinar las acciones que tomamos, los hábitos de vida que elegimos, el acceso que tenemos a la salud, o sea pues, el capital social, las condiciones de trabajo, en nuestro barrio, nuestro entorno social, pues todo esto que va a acabar determinando, ¿no? El grado de salud al que vamos a tener acceso. En este caso, en el consumo de hipnosedantes, o más que nada en la salud mental, hemos podido ver, ¿no? que el género tiene un papel fundamental. Entonces, he recogido unos pequeños datos, ¿no? que unos que también Yolanda ya ha mencionado, del género como determinante de la salud mental. ¿no? Hablamos, por ejemplo, en la última, bueno, en la encuesta nacional Perdona, de salud. Xavi, no te Sí. quiero interrumpir, pero solo se ve la primera diapositiva. Ahí va. ¿Vale? Solo se ve la carátula. Hasta ahora se ha visto solo... Solo se ha visto la carátula hasta ahora. Ahora sí, a ver. No. A ver. Te vemos a ti. Vale. A ver. Ahora compartir. ¿Está?
¿Se ve? Ahora sí, ahora correcto, ahora sí, sin problemas, perdona. Perdón, ¿eh? No, pues he hablado ¿no? de la medicalización, del malestar, de la vida cotidiana que existe, del modelo de las desigualdades sociales, ¿no? Del que hablaba de los factores inmutables y luego todo el contexto pues, que se condiciona la salud de una persona. Y ahora iba a pasar a hablar, ¿no? de la salud mental y el género. Como decía, pues la encuesta nacional de salud española habla, ¿no? de una mala salud mental, de una prevalencia del 23,4% de las mujeres y el 15,6% de los hombres. También brecha, que también se repite en los diagnósticos de depresión o ansiedad, ¿no? Y la encuesta de edades, que habla sobre el consumo de hipnoseantes en este caso también, habla, pues en amarillo se ven las mujeres como en todas las edades consumen mucho más que los hombres y que este consumo va en aumento, ¿no? Con la edad. Pero es que uno podría decir que este mayor consumo responde a mayor necesidad o mentes más enfermas o incluso a un mayor uso del sistema sanitario. Pero bueno, quería rescatar uno de los estudios que se hizo en mi grupo de investigación, ¿no? Que habla de a una mayor probabilidad de prescripción en las mujeres, aun quitando el efecto que podían tener, ¿no? La igualdad de necesidad, es decir, la igualdad de cuadros clínicos, sintomatologías ansioso-depresivas y también quitando el efecto del número de las visitas médicas hechas, ¿no? O sea, es decir, que siguen teniendo las mujeres mayor probabilidad de prescripción quitando el efecto de la necesidad o las visitas médicas. ¿Por qué podría ser? Bueno, en un estudio cualitativo que se realizó pues, con diferentes expertas en términos de salud mental y género, pues obviamente, como ha dicho Yolanda, hablaban, ¿no? de una discriminación o una subordinación material, cultural, simbólica de las mujeres, ¿no? Que puede originar pues, biografías más sufrientes o sí, más padecimiento psíquico, pero también habla de un sesgo epistemológico. ¿Qué quiere decir? Que la propia biomedicina responde muy bien a todos estos sintomatologías o signos que son claros, definidos, objetivos y es capaz de darles una buena atención, pero que en cambio la biomedicina no proporciona un marco de comprensión teórica ni herramientas clínicas que sean capaces de abordar síntomas más inespecíficos, como el dolor, el sufrimiento, síntomas que suelen darse más en el sufrimiento pues, de las mujeres, ¿no? Que son narrativas mucho más difusas, menos lineales. Y es que además también las propias ciencias sí, pues la psiquiatría, la psicología, históricamente han tendido a patologizar, ¿no? Lo que sale de esa norma. Han tendido a entender que atributos normales, bueno, normativos del rol femenino, pues tal y como la vulnerabilidad, la dependencia, la emocionalidad, ¿no? Esos mandatos de género son pues, más patologizados o se entienden como patológicas y premian en cambio otras actitudes como la fuerza, la entereza, la decisión, que es pues, socialmente más entendida como masculina. Pero bueno, en el caso de los jóvenes, me voy a centrar, he querido rescatar estos resultados del barómetro juvenil del Centro Reina Sofía, que se ve bastante bien, ¿no? Cómo habla de una sensación generalizada, pues más de la mitad de los jóvenes encuestados no hablaban de sentirse pues, desesperanzados, tristes, poco interés en hacer las cosas, problemas para concentrarse. En todas estas también existe como un sesgo de género bastante palpable. Y también todo unos problemas pues, relacionados con lo económico, ¿no? De preocupación con el salario, con la precariedad de empleo, con la falta de proyectar, ¿no? Un proyecto vital debido a la emancipación, a la incapacidad de conseguir trabajos que sean precarios. Y que todo este malestar que se está generando en esta población, pues ya en prepandemia, ¿no? Se podía ver, por ejemplo, que ya a nivel europeo, con la encuesta SPAD, ya que sin receta, ¿no? El consumo de tranquilizantes y hipnosedantes ya era del 8% en las chicas y el 5% de los chicos. Pero es que en Euskadi, por ejemplo, también teniendo en cuenta los hipnosedantes que se habían tomado con prescripción, llegaba hasta el 16% en las chicas y pues en los chicos diferente, ¿no? Pero ya la propia pandemia, ¿no? El propio COVID, se ha podido constatar que, pues tuvo un efecto diferencial en la población juvenil debido a un confinamiento que mermó las relaciones sociales entre pares, que también
creó situaciones familiares bastante complicadas, actividades menos saludables, y que ya en varias revisiones sistemáticas, en el Global Burden of Disease, por ejemplo, hablaba de que el aumento de síntomas depresivos y ansiosos se había dado especialmente en mujeres y en jóvenes en toda la población, ¿no? En más de 204 países en esa revisión que se hizo. Y que este consumo, si bien en la propia cuarentena tuvo un declive, seguramente debido a la inaccesibilidad al sistema sanitario que hubo en ese periodo, se ha retomado ese consumo con fuerza y estamos hablando, y el otro día leí, pues entre un 17 y un 37% más de consumo que en niveles prepandémicos, solo en la población adolescente. Bien, pues yo os voy a enseñar unos datos, unos resultados de un trabajo que se hizo con la encuesta Studes, que es una encuesta que recoge los hábitos de consumo de sustancias psicoactivas de estudiantes entre 14 y 18 años matriculados en España, que pues, lleva a cabo el Observatorio Español de las Drogas y de las Adicciones y también la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Es un cuestionario que se reparte en diferentes aulas, anónimos, que pues, han llegado a rellenar pues, más de 20.000 alumnos en todo el estado y que se hace desde el 94. Entonces recoge bastante variedad, ¿no?, del consumo que se ha hecho pues, de varias sustancias. Entonces, lo que hicimos fueron calcular diferentes prevalencias y también probabilidades de consumo según pues, diferentes ejes, como la edad, el lugar de origen, el nivel educativo del padre o de la madre, y os voy a enseñar los resultados. Aquí podemos ver, arriba he puesto los porcentajes de consumos por edad y debajo las probabilidades. Estas probabilidades se calculan teniendo como referencia el consumo más pequeño, que está en el 1, y lo que vaya por encima significa que hay mayor probabilidad y si fueran por debajo significa que es una menor probabilidad. Bien, aquí podemos ver que a medida que la edad aumenta en los adolescentes, el consumo es superior, pero que la probabilidad en las mujeres aumenta de manera más pronunciada, de manera significativa. El aumento, aunque sea en ambos sexos, las mujeres consumen más a medida que la edad aumente, ¿no? La brecha de género aumenta. Y es que en el lugar de origen estas diferencias son todavía más notorias. Aunque no se pueda decir que entre los estudiantes nacidos en el Estado español o los estudiantes de pues, países de renta media-baja haya tanta diferencia, sí que se puede decir que esta diferencia se ve determinada por el género. Es decir, teniendo como referencia a los estudiantes españoles, se puede decir que los chicos, en verde, podrían consumir menos al ser personas migrantes, pero que en cambio las mujeres migrantes, las mujeres de procedencia de países de renta media-baja, tenían mayor probabilidad de consumo de manera significativa que sus compañeras nacidas en España. Igualmente, el nivel educativo de la madre pareció tener un impacto gradual. Es decir, que, por ejemplo, aquí se ve bastante bien en el consumo de las hijas, a medida que el nivel educativo de la madre era más pequeño, o sea, hasta los primeros inferiores, los porcentajes de consumo iban aumentando, al igual que la probabilidad. Pero que en los hijos, en los chicos, este consumo, la probabilidad se quedaba bastante parecido, o el efecto no era tan grande, por lo menos. Y pasa lo mismo con el nivel educativo del padre, aunque en menor medida. También las hijas muestran un gradiente, ¿no? A medida que el nivel educativo del padre vaya disminuyendo, las hijas tienden a consumir más hipnosedantes, pero en el caso de los chicos, pues este efecto parece no tener tanto papel. Bien, a la hora de ver las tendencias temporales, creo que este gráfico se observa bastante bien el aumento considerado que están teniendo el consumo de hipnosedantes en los jóvenes, aumento que a partir del año 2004 se dispara de manera exponencial y parece ser que en 2012-14 vuelve a bajar, pero que la tendencia en general es bastante clara, ¿no? Pero si además dividimos este consumo pues, entre hombres y mujeres, entre chicas y chicos adolescentes, aquí también las prevalencias, ¿no? Se observa que en toda la serie histórica las mujeres tienden a consumir mucho más y que esta brecha de género, o sea, esta brecha entre chicos y chicas parece aumentar por lo menos en los últimos años, aunque luego parece quedarse un poco pues, a la par. Aquí debajo también he puesto las probabilidades, como antes,
que muestran pues, la probabilidad que tienen las chicas de consumir hipnosedantes superior a los chicos. Pues que se ve que aumenta pues, por el año 2010-2014 y en ambos casos en el último año y alguna vez en la vida, en los consumos de alguna vez en la vida en el último año, y que pues parece ser que otra vez disminuyen, pero que vuelven a aumentar del 2018 al 2021. Claro, todos estáis pensando pues qué impacto ha podido tener la propia pandemia COVID, ¿no? en esta serie de datos. Entonces, aquí señalando, en el consumo en el último año, que se les preguntaba a los estudiantes si en el último año habían consumido hipnosedantes, del 2018 al 2021 se ve como en el caso de las mujeres este consumo aumentó de manera considerable y en el de los hombres parece ser que incluso disminuye, pero es bastante sutil, y que también la probabilidad de consumo vuelve a dispararse. La probabilidad de consumo superior en las mujeres vuelve a subir, ¿no? Pero este consumo no se dio de manera, digamos, equitativa en todas las adolescentes chicas. Aquí, si diversificamos el consumo por edad, he puesto en color más oscuro los valores post-pandémicos y más claros prepandémicos. Se ve que en el caso de los chicos, el post y el prepandemia, el consumo es muy parecido en todas las edades, pero que en cambio, en el consumo post-pandémico de las mujeres, se dio a los 14-15 años este aumento. Es decir, aquí a los 17-18 podemos ver pre-post pues, consumos bastante parecidos que pues, recae mayormente el aumento en las edades de 14 a 15 años, en esta brecha que existe aquí. También, midiéndolo por el nivel de estudios de la madre o del padre, observamos pues, que el efecto fue bastante parecido a todos los niveles de estudio, paternos y maternos en las mujeres, que en cambio en los chicos parece que en la pandemia no hubo ninguna diferencia tampoco en este consumo según el nivel educativo de los progenitores, menos aquí parece haber un pequeño repunte cuando el nivel de estudios del padre mayor alcanzado fue los estudios primarios, parece ser que hay un pequeño aumento, ¿no? del consumo en parte de los chicos. Pero bueno, ahora voy a pasar a enseñaros algunos resultados de estudios cualitativos que creo que reflejan muy bien, ¿no? El por qué se dan estas desigualdades de género, cómo viven las adolescentes todos estos consumos, los chicas y chicos, qué diferencias ven entre ellos. Pero para ello he querido rescatar un estudio que hizo el Instituto de Drogodependencias de Deusto con chicas que tomaban pues, hipnosedantes y cómo ellas hablaban de todo ese proceso que fue dándose para que ellas acabaran tomando, ¿no? Hablamos de perfiles de estudiantes con mucha autoexigencia, con gran niveles de búsqueda de perfección, de rendimiento académico, alumnas que han sido muy brillantes y que pretenden seguir, ¿no? en esa línea. También hablamos de estudiantes que sufren de baja autoestima, que también viven una presión estética muy diferencial comparada con la de los chicos, que viven con mucho malestar, ¿no? Su cambio de imagen, que viven en este periodo de vida. Y también nos llamó la atención, ¿no? la cantidad de alumnas que tienen que compaginar estos estudios con cuidar a personas que tienen en su entorno más cercano, ¿no? Familiares, más que nada, pues abuelos, abuelas o padres y madres en situación pues, de enfermedades crónicas. Pero es muy importante también señalar el papel que tienen las primeras relaciones afectivos sexuales que se dan en este periodo de edad, de los 14 a los 18 años. De relaciones que ellas describían como tóxicas, muy fundamentadas pues, en un amor romántico que las relegaba a un plano de dependencia emocional muy alta, a un gran miedo a sentirse solas, a aferrarse a personas que muchas veces creaban situaciones de violencia de género y que muchas de las mujeres que habían sido medicadas en esta época habían sufrido relaciones de violencia de género, ¿no? Y que una vez todo este sufrimiento se crea, cuando deciden pues, acudir a instituciones sanitarias para abordarlo, para darle una salida, se encuentran con un sistema sanitario y unos profesionales que les muestran muy poca empatía, que las cuestionan constantemente, que incluso en la propia consulta
les hacen comentarios muy fuera de lugar, en el que existe eso, una gran distancia, ¿no?, entre la profesional o el profesional y las estudiantes adolescentes que van a consulta. Y es que es muy importante también, he querido coger esta referencia de un artículo que realizó Sita Doblité, de la diferencia que existe entre hombres y mujeres a la hora de utilizar el sistema sanitario, ¿no? Era un estudio que hablaba de, pues, diferentes profesionales psiquiatras sobre cómo hablaban, ¿no?, de sus pacientes, y hablaban de que existía una diferencia de percepción entre hombres y mujeres, donde normalmente entendían que las mujeres acudían con problemas más triviales, con más facilidad, que iban para cualquier cosa, y que en cambio los hombres, si iban a consulta, era para hablar de algo que era muy legítimo o algo que ya requería sí o sí de ayuda sanitaria. También de una contraposición entre mente y cuerpo, que las mujeres hablaban más de lo emocional, de lo abstracto, y que en cambio los hombres pues acudían más ya hablando desde lo somático, desde lo físico, ¿no?, desde lo palpable. Y también en términos de vulnerabilidad o fuerza. Las mujeres socializaban más y eran más propensas a hablar, ¿no?, de una vulnerabilidad, de un malestar, de un dolor muy explícito, que en cambio los hombres intentaban, pues eso, resguardar o también disfrazarlo como con fuerza, con una sensación de control. Otro de los factores que también aparecen en los estudios cualitativos, que creo que es muy importante resaltar en el consumo de adolescentes, más que nada en esas desigualdad de género, es la relación que existe entre la madre y la hija. En varios estudios cualitativos, la entrada que tienen las adolescentes al consumo es a raíz de la madre. Se tratan como de unas, digamos, redes de automedicación que existen dentro de la familia, donde la madre entiende que el malestar que sufre su hija, que normalmente ellas entienden como problemas femeninos, que solo pueden tratar entre madre e hija, ¿no?, se pueden suplir o se pueden abordar mediante la pastilla. O sea, es decir, ese cuidado que la madre le quiere dar a la hija lo hace mediante una pastilla. Entonces, muchas veces es esa relación madre-hija o esa intención de cuidado la que permite o la que da paso a una entrada de consumo de hipnosedantes que ni siquiera ya aparecen, ¿no?, en el ámbito sanitario. Igualmente, el estigma que rodea, ¿no?, el psicofármaco es algo que también sale muchas veces en los estudios cualitativos de adolescentes. Sí que se podría entender que las mujeres tienden a consumir más psicofármacos porque tienen, pues, un marco legal, también son más relegados al ámbito privado, el malestar se puede, pues, tratar de una manera, pues, que el Estado mismo reconoce, ¿no?, mediante el sistema de salud, que te prescribe un medicamento, que en cambio los hombres pues tienden más eso, a socializarlo de manera, pues, del alcohol, de abuso, de manera más abierta. Pero sí que es verdad que también tienen gran estigma, aunque sean legales y privados. O sea, en muchos grupos de discusión, las adolescentes, las mujeres que consumían psicofármacos no lo mencionaban o lo ocultaban o negaban su consumo. Y también en muchos grupos de discusión mucho más íntimos admitían que les daba miedo, ¿no?, que se les viera diferentes, que su percepción o incluso autopercepción cambiara, o que las llamaran eso, pues como dice ahí, calling themselves mental or cuckoo, que era algo que les preocupaba mucho, ¿no?, ese estigma que podían tener. Aunque finalmente también quería recoger algo que también sale pues en este estudio de Nuria Romo, por ejemplo, muy importante, o de Sillita Doblité y de Amaya García Lupe. Esta agencia, ¿no?, agencia entendida como el rol activo que tienen las propias adolescentes en cuanto a dimensión individual de la acción, es decir, que ellas mismas, muchas veces el papel que tienen a la hora de tratar en el sistema sanitario. Es decir, esta medicalización no es unilateral, no es simplemente que las mujeres acuden al médico y el médico prescribe un fármaco y ya está. Muchas veces dentro de esa relación existe, pues, una demanda de medicamentos, las propias alumnas o estudiantes van a consulta pidiendo medicamento, muchas veces negocian con el doctor o doctora la pauta que van a tener, la dosis, muchas también deciden dejar la vía sanitaria y se automedican, otras deciden abandonarlo, es decir, tampoco hay un rol tan pasivo en este proceso. Y es más, muchas personas medicadas hablaban de cómo
esta diagnóstico, esta prescripción les había dotado, ¿no?, de una identidad o de un reconocimiento que les había permitido pues, dar cuenta de lo que les pasaba o intentar cambiar mejor su situación o poder llevar mejor todo el sufrimiento que tenían para poder solucionarlo, comprender toda la dimensión social de lo que ellos vivían, ¿no? Entonces, también es algo que se da mucho en las mujeres más jóvenes, posiblemente por un cambio, ¿no?, que está habiendo ya en los roles de género cada vez pues, mucho más, menos acotados, y como algunas, mediante pues, esta negociación, esta demanda de medicamentos, pues sentían que tenían más control en todo ese proceso, ¿no? Y que quitaban un poco de control a la institución médica de la administración del malestar o de esa enfermedad o tratamiento. Y bien, pues tras intentar, ¿no?, enseñarles un poco tanto las prevalencias de consumo, las probabilidades que tienen según diferentes ejes de desigualdad y el por qué se puede estar dando o qué cosas están incidiendo en este consumo, sí que en términos de salud pública, y yo como profesional de salud pública que soy, habíamos nosotros interceptado como, bueno, habíamos elegido pues 3 campos o 3 niveles, un poco de lo más micro a lo más macro, de abordar, ¿no?, estos problemas de desigualdad que pueden existir a la hora del consumo o el propio consumo. Por una parte, a nivel clínico es evidente, ¿no? La propia evidencia científica necesita, ¿no?, una evidencia científica que tenga una perspectiva de género, que se salga, ¿no?, de intereses más privados, de diferentes industrias farmacéuticas, que dé voz, ¿no?, a condicionantes sociales y no tanto desde prismas biomédicos. O sea, es decir, la perspectiva de género tiene que entrar en la propia consulta y los médicos tienen que dar cuenta de que los malestares de los que hablan las mujeres no provienen de realidades simplemente biológicas, sino también de su propio contexto y darle crédito a ese contexto. También a nivel comunitario, el aula es fundamental a la hora de abordar esta problemática. En la propia aula, una educación afectiva sexual de calidad permite a los adolescentes tener herramientas para entender qué les está sucediendo, entender en qué tipo de relaciones están, entender que todo lo que les está pasando a ellas no es algo individual, sino algo que tiene un trasfondo colectivo y que se puede abordar de manera colectiva. También es muy importante un tejido asociativo fuerte, ¿no? En los colegios, en los barrios, en las ciudades, un tejido asociativo que dé pie a un empoderamiento juvenil, dé pie a que los jóvenes se interesen, ¿no?, por sus condicionantes, que entiendan otra vez, ¿no?, que este malestar no viene tanto de su vivencia individual, sino que responde, ¿no?, a factores también que escapan, ¿no?, de lo individual. Y también la implementación de grupos de pares o espacios de debate en las propias aulas, hemos visto también, ¿no?, que tiene un muy buen resultado a la hora de trabajar la salud mental, de hablar de experiencias que tienen entre ellos, de incluso soltar, ¿no?, todo ese, sí, ese malestar, ese padecimiento que sufren los adolescentes, sin que éste tenga que per se o de por sí ser tratado, ¿no?, de manera médica. Y finalmente ya, a nivel más estructural, nosotros entendemos que la justicia social, ¿no?, tiene que vertebrar todas las políticas que se hacen, ¿no? A nivel más estructural, hablamos de acabar con la devaluación salarial que sufren las mujeres, la precariedad laboral, el reconocimiento también y la socialización del trabajo doméstico, de los cuidados, la propia violencia de género también, la lucha contra la violencia de género, el empoderamiento sociopolítico. Son medidas que, pese a que suenen muy grandes o muy abstractas, dan pie a una sociedad que cada vez sea más igualitaria y que reduzca, ¿no?, todas estas desigualdades sociales que a veces dan pie, ¿no?, a consumos diferenciados, ¿no?, entre ambos géneros y al propio consumo en general. Y bueno, tras estos 3 propuestas, quería dar muchas gracias a todos los oyentes. Tengo en la siguiente diapositiva también bastante bibliografía que he utilizado, así que si alguien tiene alguna duda después o quiere que pues les dé a una referencia bibliográfica, lo haré sin problemas. Y ahora pues le pido otra vez a Yolanda a ver si puede terminar su presentación. Y muchas gracias a todos. Gracias, Xavi. Mil gracias. Ha sido muy clara y concisa la exposición. Ya tenemos algunas preguntas
aquí en el apartado de preguntas y respuestas, y si os parece bien, damos paso a que Yolanda pueda terminar su presentación, ¿de acuerdo? Y así no nos quedamos ahí con la intriga de necesidad de finalización. A por ello, Yolanda. Vamos, disculpar todos, de verdad, de todos los escenarios posibles que me han pasado estos años de videoconferencias y que contemplamos para esta, la de que se fuera la luz de todo el edificio, era algo que de momento no entraba en nuestra... Pero bueno, solucionado. Y además, habiendo podido agradecerle a Xavi porque teníamos encajadas perfectamente las dos ponencias, y sé que ha tenido que improvisar un poquillo y pedirle especialmente perdón y disculpas a él. Simplemente voy a retomar algunas ideas porque muchas de las cosas que venían ya las ha abordado Xavi, y simplemente puntualizar algunas cosas. Nos hemos quedado ahí en por qué se recetaba más y cuáles eran los remedios para los malestares de género, y simplemente que muchas veces a través del consumo o la prescripción de hipnosedantes se refuerzan el status quo y las desigualdades de géneros en lo que tiene que haber a cuidados, doble y triple jornada, carga mental, malestares que ocasionan algunos tipos de trabajo muy feminizados y la feminización de la pobreza. Muchas de estas cosas, si os dais cuenta, las ha mencionado Xavi a la hora de hablar de por qué consumían las adolescentes o cuál era el perfil de las adolescentes que consumían. Muchas de ellas estaban ya cuidando de sus, o bien de sus progenitores dependientes o bien de abuelos. Muchas de ellas manifestaban un nivel de autoexigencia enorme y muchas de ellas se encontraron en situación diferencial de feminización. Simplemente hay una baja percepción por parte de las mujeres de los medicamentos que están tomando. Yolanda, no te, Sí. no te quiero interrumpir. Ponlo en modo presentación para Sí, poderlo por favor, ver mejor. Claro, es que como voy a ir saltando, pero las voy pasando. Hay una baja nivel muchas veces de las mujeres de riesgo de la medicación que está tomando, bien porque no se lo hayan explicado bien o bien porque simplemente como se la ha prescrito un médico, pues ellas confían como si fuera a tomar aspirinas. Y esto provoca muchas veces que sean las propias mujeres las que, digamos, hacen una dispensación irregular en su entorno. Y lo decía Xavi, con muchas de las adolescentes ya van imponiendo un poco la prescripción o van directamente pidiendo ya lo que quieren. ¿Por qué? Porque ya han tenido un primer consumo. Y seguramente, efectivamente, decía Xavi, muchas veces se lo da su madre, se lo da su entorno, se lo da su tía. ¿Por qué? Porque ya decíamos que en muchos de esos hogares, en los botiquines, está esa pastilla. Y si tú no duermes bien y si tú estás intranquilo y a mí me está funcionando esto, pruébalo y si a ti te funciona se lo pides al médico. Y muchas veces llegan ya con esa exigencia. Las madres muchas veces no tienen la percepción de riesgo en cuanto a tolerancia que se puede desarrollar, en cuanto a efectos adversos, incluso con otras medicaciones, o en el caso de los adolescentes, especialmente con el consumo conjunto de sustancias como pueden ser el alcohol o el hachís, y pueden suponer un riesgo para ellas. Sabemos, y lo decía antes el delegado, que desde Salud Pública se están impulsando campañas que tienen que ver en general con el uso, la automedicación y con el uso abusivo de medicamentos. Pero específicamente esta la encontramos en 2016 y fue una de las causantes de que impulsáramos una de las primeras investigaciones. Bueno, os he puesto algunos ejemplos que hemos ido encontrando que tienen que ver con estas iniciativas de, no vamos a demonizar un medicamento que sirve y es útil para un montón de gente, pero sí que vamos a informar bien sobre qué riesgos tienes y sobre por qué hay que consumirlo en el entorno pautado, y sobre todo vamos a acompañarlo de un tratamiento complementario, y no vamos a dejar que siga, en el caso de las mujeres, enmascarando malestares
que no se pueden solucionar solo con una pastilla y que provoca que la cronificación de los tratamientos, una dependencia y un aumento de las dosis a largo plazo. ¿Qué queremos? Pues bueno, por una parte conocer la opinión del personal facultativo, por qué se prescribe y cuándo se prescribe, porque muchas veces como las mujeres ya van habiendo probado estos hipnosedantes, incluso demandándolos o expresando estos malestares, los médicos y las médicas ya tienen mayor inclinación a recetar ese hipnosedante y esto es una época mala y ya lo revisaremos dentro de un año. Y eso sin un acompañamiento no es una época mala. Decía Xavi también, muchos de los hombres van al médico por dolor, las mujeres van al médico por cansancio. Sí puede ser, es verdad, pero una mujer va al médico por dolor constante de migrañas, como puede ir un hombre, o una mujer va al médico y le dice, mira, tengo migrañas porque lo que pasa es que mi madre no sé qué, y entonces te receta el hipnosedante. Pasa mucho con las gastritis por estrés, ¿vale? El hombre irá con un dolor muy grande porque es que a la quinta prueba es que la verdad es que tengo un pico de trabajo muy alto y la mujer va con la gastritis, dame el Almas y luego dame también algo para dormir porque realmente esto me lo está produciendo no sé qué. ¿Puede haber algo de esto detrás de que los hombres se traten por dolor y las mujeres se traten por cansancio? Pues seguramente lo haya. Formar al personal sanitario en cuanto a perspectiva de género, sobre todo que sepan identificar qué factores pueden estar influyendo en esa prescripción de hipnosedantes, que si están influyendo factores asociados al género, lo sepan ver y lo tengan en cuenta a la hora de prescribir. Que no quiere decir que no lo prescribas, porque a lo mejor lo tienes que prescribir, pero que tengas en cuenta que si te han llegado 80 mujeres y se lo has prescrito a 60, pues a lo mejor tenemos un problema ahí. Desestigmatizar las enfermedades y los trastornos mentales. Lo decía Xavi con la parte de los adolescentes a la hora de manifestar que estaban consumiendo este tipo de medicación, ¿no? Yo voy a ser el raro, el que toma esto. Bueno, pues igual que en las mujeres se ha normalizado, bueno, pues tratar de normalizarlo. Yo creo que esto está cambiando, creo que ellos son muy conscientes de la salud mental, creo que no les estamos ni a las chicas ni a los chicos pudiendo dar una atención profesional complementaria de psicólogos y de psiquiatras y que están paliando esto, sobre todo si no tienen medios económicos para poder costeárselo en el sistema, digamos, privado, lo están paliando con un aumento del consumo de hipnosedantes. Sensibilizar a la población de los riesgos, seguir con las campañas, seguir trabajando sobre todo con la automedicación y con el acceso de estos jóvenes a los hipnosedantes. A nosotros nos pasa mucho cuando hacemos los diagnósticos para los municipios, que se hacen encuestas en centros educativos, cuando ven el listado de sustancias que han probado alguna vez en la vida y les explicamos que son unos tranquilizantes, te dicen que eso cómo va a ser malo si lo tienen recetado en su casa, si su madre lo tiene en el botiquín, que cómo va a ser malo. Bueno, pues es que igual hay que empezar a explicarles ya los riesgos, sobre todo en una población que por su edad tiene posibilidades de tener consumo experimental de otro tipo de sustancias que les puede llevar a un riesgo bastante mayor. La puesta en marcha de atención psicológica pública, no lo digo más veces porque creo que ya lo he dicho como 8, y nada, y seguir y visualizar. Hasta que esto no se cambie estructuralmente, esto va a seguir existiendo. Entonces, hay una serie de malestares que hay que visualizar, que la doble carga, que este mantenimiento del status quo, que este 97% de madre entregada, 3% de egoísmo y 0% de quejas, no es así. Y que a lo mejor lo que está manteniendo este 0% de quejas en este anuncio, que es de 2018, no es del 98, es el consumo de hipnosedantes. Igual que en los 50, en la población americana mantenía a la mujer de clase media en el hogar libre del dolor de cabeza y el vacío existencial, y en la posguerra hacía que viera el embarazo no como una preocupación, sino como algo que podía ser una gran experiencia. Al final se están legitimando
y se están tapando malestares que tienen que ver con el género y que tenemos que cambiar. Y ahora quería enseñaros también, porque me parece importante, el desarrollo de campañas. Ojo con el desarrollo de campañas y la perspectiva de género. Estas campañas seguramente se han desarrollado obviamente con toda buena voluntad y fundamentada en por qué se pide que cada grupo de edad medicamentos a los médicos, o por qué se autoprescriben o por qué se consumen, pero ojo, porque no es lo mismo que tú tengas un examen y pidas un ansiolítico, que tú seas una mujer que tenga la menopausia o que esté pasando un duelo. Porque igual lo que le estás diciendo a esta mujer es no vayas al médico y no te quejes, cuando sí que tiene que ir al médico, porque hay posibilidad de que ambas cosas, bien porque el duelo degenere en depresión, bien porque la menopausia tenga unos trastornos graves, sí que pueden ser medicadas y le estés ahorrando un sufrimiento que no tiene por qué tener. Entonces, ojo también, vamos a hacer campañas, vamos a incorporar la perspectiva de género, pero vamos a ver un poquito también qué es el mensaje que estamos dando. Con toda buena voluntad, vamos a incorporar una perspectiva de género fundamentada. Y creo que, pidiéndoos disculpas otra vez por el apagón, no os robo más tiempo porque sé que había preguntas por ahí y si queréis pasamos directamente. Gracias, Yolanda, gracias, Xavi. Sí, es verdad que tenemos ya preguntas ahí compartidas. Si queréis, paso directamente a leeroslas, ¿vale? Para que poco a poco podáis ir resolviéndolas, comentándolas y haciendo las reflexiones oportunas. Bueno, empiezo con las preguntas que van dirigidas a ambos, si os parece bien. Y por un lado, tenemos a una compañera que dice que si conocéis algún estudio con muestra de profesionales sanitarios que analice si la tasa de prescripción de hipnosedantes en mujeres está mediada por el sexo del médico o la médica, o si se han analizado factores mediadores individuales de las profesionales que puedan afectar a esta prescripción. Sí, yo justo sí que es verdad que el papel que tienen pues eso, el médico está muy poco estudiado todavía, aunque sí que se ha identificado que es uno de los eslabones fundamentales. Nosotros hemos leído, yo creo que unos 3 estudios que hablan sobre este tema, pero también hay resultados contradictorios. Sí que en una habla, ¿no?, de cómo los hombres médicos tienden a prescribir muchos más psicofármacos. En otra creo que hablaba ya de que tanto médicos como médicas ambos prescribían mucho más, pero en los 3 casos todos prescribían mucho más a las mujeres. Es decir, hay resultados contradictorios, aunque te diría eso, si quiere facilitar su correo, yo te puedo mandar estos 3 estudios, que además es que tengo identificados, que hablan sobre el papel que tiene el prescriptor, ¿no? Y además eso, pues un poco diferentes resultados que podían proporcionar esto. ¿Sabes? Si los tienes a mano, incluso puedes teclear el enlace y demás en el propio chat para que a lo mejor hay otras personas también interesadas en conocer esos datos, o por lo menos el título de los artículos para que puedan buscarlos y googlearlos, si es posible. Vale, ahora a ver si te tengo aquí. Mientras tanto, si alguien quiere aportar otra cosa. Pues si os parece, paso a la siguiente pregunta, que también está dirigida para ambos, y es: en pospandemia, considerando los datos cuantitativos de mayor consumo de hipnosedantes en adolescentes, que se dispara en mujeres, especialmente entre edades de 14 y 15 años, y los datos cualitativos, donde dice que las chicas cuidan más, son más autoexigentes y las relaciones afectivas son más tóxicas, vemos que las causas relacionales y estructurales, es decir, parece ser con problemas femeninos y tienen que ver con el patriarcado. La prevención entonces debería ir a ese nivel, ¿no? Voy yo, porque está Xavi escribiendo justo los enlaces. Sí, y de hecho es que es una de las
prepandemia hicimos un estudio también sobre adolescentes cualitativos y es verdad que aunque salía un poco más el uso recreativo, ¿no? de estos hipnosedantes, sí que es verdad que en las chicas es que es muy fuerte el nivel de, sobre todo por autoexigencia en los estudios y sobre todo por sobrecarga de cuidados. Y obviamente, a ver, hay una parte de prevención que tiene que ver con efectos de sustancias e interacciones, un poco lo que decía antes, pero hay una parte muy llamativa de gente que de mujeres de menos de 18 años que están asumiendo unas labores de cuidado que indican una socialización de género descorazonadora y una inmovilidad de la estructura del patriarcado que yo creo que tenemos que hacer algo con eso. Obviamente yo creo que tiene que ir por ahí. Y todo parece indicar que va a seguir así, con lo cual nosotros creemos que avanzamos y avanzamos. Pero es verdad que una de las cosas que ha aumentado, que yo ponía doble o triple carga, ¿no? En el sentido de ahora, a raíz de la pandemia, las mujeres en general se han hecho cargo de hijos, hogar, familia, trabajo y casi todas con las que hables de sus ascendientes, es decir, padres, madres, tías, cualquier persona mayor que hubiera en la familia ha pasado a ser en algún momento responsabilidad de cuidado, con lo cual ya tienes tienes tu casa, la casa de tus padres, las tareas de tus hijos y el trabajo en la cabeza. O movemos eso o esto va a seguir igual. Vale, Xavi, no sé si quieres añadir algo más. No, Bien. ha respondido muy bien. Bueno, ha sido una frase apocalíptica y esperanza. Bueno, Es la realidad, es decir, es eso el iba a estado de decir. situación en el que nos encontramos. Bien, hay otra pregunta. En principio va dirigida a Xavi, pero yo creo que indistintamente va un poco dirigida a los dos porque habéis tratado ambos los mismos puntos en ese sentido, ¿no? Y es esa mayor probabilidad de prescripción de antidepresivos e hipnosedantes se explica en parte por la limitación del marco epistemológico de la biomedicina y si tiene un sesgo de género y androcentrismo, ¿cuáles serían las vías para abordar esto? Bien, ¿Dónde deberíamos dirigir las campañas y esfuerzos para atajar esta sobreprescripción de medicamentos en mujeres? o sea, sin duda es un tema bastante complicado, ¿no? Porque estamos hablando de todo eso, todo un cuerpo de conocimiento que ya parte sesgadamente. Sí que nosotros, bueno, entendemos, por una parte tiene que haber digamos, una sensibilización a los profesionales que están en consulta, más que nada atención primaria, pero también profesionales de salud mental, para que incorporen de manera real y práctica el modelo biopsicosocial de la salud. O sea, todo este modelo que entiende, ¿no?, la salud como todos unos factores, tanto eso, inmutables, pero también sociales, que esto de manera real entre en consulta. Porque, bueno, en los modelos sociales de salud sí que cada vez se escuchan más, pero bueno, creemos que dentro de un proceso de desmantelamiento de la atención primaria y más que nada de toda su intención, ¿no?, de salud comunitaria, impide que se aborde todos estos factores sociales en consulta. Algo que vemos muy interesante es la indicación de no tratamiento. Muchas veces que o propio profesional médico le indique al paciente, ¿no?, que o le reoriente o le resignifique pues la demanda de medicamentos que tiene, que otra vez le vuelva a no a su raíz, de dónde viene su malestar, de por qué ella necesita o él necesita estos hipnosedantes, de que reoriente todo esto a todos los condicionantes sociales que tiene. Y en un contexto donde exista una promoción de la salud fuerte y una salud comunitaria efectiva, pues entender que se pueden dar mecanismos colectivos en ambulatorios, en centros cívicos, en los barrios, en los coles, que permitan, ¿no?, a estas personas que acuden a consulta
tener otro sitio de referencia que no pase tanto por un proceso de asistencia médica. Y bueno, eso en una parte. Y por supuesto que todas estas instituciones médicas, ¿no? Como el DSM-5, bueno, el DSM, estas sintomatologías sobre, o sea, que recogen, ¿no? Los síntomas de la depresión, de la ansiedad, que tienen que ser sin duda revisadas y que tengan una sensibilidad de género real, porque muchas veces son los propios libros para poder diagnosticar los que tienen sesgos. El tener en cuenta el llanto como síntoma para la depresión, el tener en cuenta diferentes, digamos, síntomas que sí que tienen un sesgo de género, que no se manifiestan igual en ambos casos y que se tienen que tener en cuenta a la hora de diagnosticar. Es decir, que un hombre que no te llora no significa que tampoco esté pasando por un momento difícil, ¿no? Y que todo eso, tanto por los manuales psiquiátricos como en la propia consulta, con un sistema de atención primaria que sea capaz, pues yo creo que es mucho más fácil, ¿no? de encauzar este sufrimiento. Sí. Sí, si no se hace un abordaje integral no tiene, y sobre Justo. todo con unos recursos, no es fácil, porque os decía antes, es que ojo con los mensajes que lanzamos, de no lo cuentes, que no te lo tomes, es que a lo mejor sí que necesitas esos hipnosedantes por un periodo de tiempo corto. Pero claro, si tú no tienes herramientas, si no hay unos profesionales de salud mental que te puedan acompañar y dar esas herramientas, si no hay un abordaje comunitario, si no tienes otras instancias que te puedan apoyar con eso que te está pasando, pues obviamente el profesional sanitario de primera instancia que te ha valorado y que ve que en ese momento estás en una crisis y que a lo mejor sí que necesitas esa medicación, cuando hace el seguimiento te sigue viendo igual y tiene 5 minutos para verte. Es decir, ¿te sigues encontrando mal? ¿Sigues sin poder dormir? No, voy mejor, doctora. Pero ¿y cómo van las cosas con tu marido? No, pues siguen horriblemente. Bueno, pues renuevo la receta 6 meses. Entonces, o hacemos abordajes integrales o es que es difícil. Gracias, Xavi y Yolanda, por vuestras aportaciones. Efectivamente, hay otra compañera que en el propio chat comenta la necesidad de profesionales dentro de los centros de salud, es decir, profesionales no solo del ámbito de la medicina, enfermería y demás, sino también trabajadores sociales y yo añado, ¿no?, del mundo de la psicología, etcétera, porque para poder realizar realmente una atención de salud comunitaria, y muy bien lo que comentabas, se hacen falta profesionales al acceso, ¿no?, que estén al acceso de la población, y el problema muchas veces es la falta de acceso a esos otros niveles, ¿no?, de atención, que deberían formar parte incluso de atención primaria, porque al fin y al cabo es que es atención primaria. Sí, totalmente. O sea, es dar una propuesta, o sea, estamos hablando de cosas materiales, ¿eh? O sea, estamos hablando de cosas que se pueden hacer y que deberían existir para poder abordarlo de buena manera. O sea, no es tanto de, sí que entiendo que revisar la epistemología de la biomedicina son cosas muy difíciles o grandes, pero son cosas bastante concretas, ¿no? Esto, en este caso. A colación de esto que estábamos hablando, me ha gustado una aportación de otra compañera en el chat que dice, no es una pregunta, es una reflexión en voz alta, de que los fondos, o sea, lo que se gasta y lo que se invierte en esa medicación, ¿no?, se puede invertir en la contratación de profesionales que eviten, ¿no?, esa sobremedicalización y poder abordar esta necesidad pues desde otra perspectiva. Bueno, para no demorarnos, continúo porque hay más preguntas interesantes. La siguiente es para ambos. ¿Conocéis alguna experiencia preventiva piloto o programas dirigidos a jóvenes en otros países que ayuden a disminuir la prescripción médica y el consumo de hipnosedantes? Bueno, igual este respondo yo porque es más de jóvenes. No mucho. De hecho, diría, o sea, creo que es un problema que ahora está teniendo más voz y, pues como dice Yolanda, ¿no?, que además el consumo de hipnosedantes ahora empieza a estar en primera plana. Yo sé que leí una revisión sistemática de diferentes intervenciones que se hacían en colegios en varios países de intentar empoderar, pues, a un alumno de la clase
que fuera un poco el referente a la hora de acudir por temas de salud mental. O una persona que, pues, un compañero de clase o del curso o del instituto, pues que los niños sabían a quién acudir en estos casos. Y también los resultados son muy ambiguos. O sea, en muchos sitios hablan de un empoderamiento o de una gestión común, ¿no? De ese proceso. Pues no sé quién me está haciendo sentir mal en el día a día, pues vamos a hablar con él y entre todos los alumnos abordarlo de manera colectiva, pero en otros sitios también cae mucho en el asistencialismo. O sea, yo creo que hace falta programas educativos valientes y es como decía también, programas también de educación sexual, afectiva, que en este caso más por el tema del género, pero que aborden bien esta problemática. No, porque hasta ahora casi todas las estas de prevención se han basado más en drogas de abuso como el alcohol, la marihuana, pero los psicofármacos yo creo que todavía no gozan de ese estatus a la hora de abordarse en las clases. Volvemos un poco igual a lo mismo, pero al final uso recreativo de sustancias, alcohol, marihuana, un poco está legitimado un poco socialmente como consumo experimental en esas edades. Pero si tú tienes un problema de salud mental, si tú estás deprimido, si tú tienes ansiedad, con esas edades puede ser que tengas una patología, pero puede ser que estés sufriendo acoso, puede ser que tengas problemas con el nivel de exigencia del estudio, el nivel de exigencia de tus padres. Volvemos un poco a lo mismo. Si en ese centro educativo hay programas como el alumno de referencia, o hay la figura de un mediador, o hay la figura de un psicólogo que está en el centro, nosotros tenemos algunos centros con profesionales que van a hacer mediación y al final atienden un montón de casos que puede ser lo que alivie ese sufrimiento que tiene ese joven sin tener que llegar al hipnosedante. Si eso existiera, si esas figuras se refuerzan en los centros educativos, seguramente este consumo que estamos viendo de hipnosedantes en población joven descendería. Necesitamos recursos y necesitamos un abordaje de estos problemas que está habiendo en los centros educativos. Efectivamente, estoy de acuerdo con vosotros dos y sumo un poco la cuestión de una falta de comunicación, ¿no? Entre profesionales, es decir, ya no solo entre ámbitos, ¿no? Como si fueran cajones cerrados, habitaciones cerradas, sino que realmente la salud comunitaria es poder tener una comunicación directa, en este caso profesionales del centro educativo con los profesionales del centro de salud del barrio, de la zona, donde pueda haber una interconexión y realmente poder hablar de verdad, ¿no? De esa salud y atención multidisciplinar, interdisciplinar, que al final queda todo como muy utópico. Paso a comentaros algunas otras preguntas y reflexiones que tenemos aquí, y es de otra compañera que dice, este problema, ¿no? del consumo, ¿no? de abusivo de hipnosedantes, ¿es exclusivo de los hipnosedantes o se ha registrado también en otros fármacos? Perdón, ¿puedes repetir si no? O responde Yolanda, ¿eh? Sí. Es que estaba justo leyendo el chat. Que el problema del que estamos hablando es solo exclusivo de concretamente de los hipnosedantes o se ha detectado también un consumo excesivo de otros fármacos. Aquí yo creo que va a tener más datos Xavi, porque es verdad que nosotros sí que nos centramos más por la explicación de dónde venimos y cómo habíamos abordado, pero sí que durante los estudios, y desmiénteme si no es así, Xavi, pero yo creo que en el tema de analgésicos también hay un mayor consumo y prescripción en el caso de las mujeres, ¿no? Sí, analgésicos también. Yo iba a hablar más, porque es justo un poco la inversa, el aumento también, yo he leído datos bastante preocupantes del uso de psicoestimulantes, o sea, de todo el tema de pues, los niños con TDAH o eso, pues, hiperactividad y así, que el sexo de género es inverso.
Es decir, que son los alumnos, los chicos los que más toman o los que tienen que tomar estos psicoestimulantes y que también tienen un crecimiento exponencial y constante en los últimos años. Al igual que los antidepresivos, sí que es verdad que en edades tan pequeñas no se tienden a prescribir tanto, aunque también se prescriben sin duda, pero bueno, los ensayos clínicos que existen con esos periodos de edad son menores, entonces son casos mucho más difíciles, por lo que no es tan masivo, diría. Pero yo creo que si el aumento de antidepresivos también es generalizado y pues también también cada vez estará dando con mayor intensidad, pero yo sí que señalaría el consumo de psicoestimulantes como este tándem que existe, ¿no? Estas pastillas para el estilo de vida, ¿no? Que hablamos de unas pastillas que nos ayudan a llevar el ritmo y otras que en cambio nos ayudan a tranquilizarnos y a apagar, ¿no? Este frenesí. Entonces, esta dicotomía de ambos polos, que también se sufren los géneros, ¿no? Como los hombres a veces pues tienen que tomar, bueno, los chicos alumnos así los psicoestimulantes, las mujeres los ansiolíticos o hipnosedantes. Entonces, yo sí que señalaría más que nada esos 3 fármacos dentro del mundo de los psicofármacos. Gracias, Xavi. Yolanda, pues voy con las últimas preguntas, bueno, más bien reflexiones. Por un lado, tenemos una reflexión que ha salido al inicio de vuestras ponencias, que es que hay una compañera que dice que ella realmente percibe que existen 2 factores influyentes en cuanto a un mayor consumo de hipnosedantes en mujeres. Por un lado, los protocolos de tratamiento orientados al tratamiento de las patologías osteomusculares, donde como tratamiento de preferencia se recetan hipnosedantes, y por otro lado, en caso de mujeres que transitan por el periodo de climaterio menopausia, que se medicaliza, ¿no? Un proceso natural, porque se supone que se predispone a cambios hormonales y por ende a desarrollar depresión y ansiedad. Sí. En ese sentido hablaba, ¿no? De la medicalización, que es un proceso donde las categorías médicas se expanden y se contraen. O sea, ahora, pues, tanto la menopausia como el duelo, o sea, son realidades que no se están abordando de esta manera. Sin duda, esos protocolos se tienen que revisar porque pueden ser eso un enganche para que más gente acceda, ¿no? a los hipnosedantes. Sí, sí. Esto es lo que pasa cuando no tienes una sensibilidad, ¿no? de los determinantes sociales a la hora de plantear las intervenciones. Bien, continúo porque hay un listado interesante. Bueno, hay una compañera, ¿no? que dice, bueno, todo esto ya lo comentaba la doctora Karma Valls, ¿no? Los problemas sociales de las mujeres no se tienen que tratar con pastillas, sino cambiando sus condiciones de vida y de trabajo. Totalmente de acuerdo. Sí, justo. Luego hay otra compañero o compañera, un asistente anónimo. ¿Cómo es posible que la prescripción de hipnosedantes se haga sin seguimiento de personal especialista y por qué no se prescriben estilos de vida más saludables, más naturales y más saludables? Es posible. ¿Respondes tú, Yolanda? Hombre, Pues ¿cómo igual... es posible la prescripción? Yo no os lo puedo decir. Que es posible y se produce, os lo puedo. Esa parte sí. ¿Por qué no se prescriben? A veces no es tan... Ojalá, era un poco lo que decíamos con el abordaje comunitario, ojalá se pudieran cambiar las circunstancias. Lo que se puede es desarrollar mecanismos que vayan configurando unas vías de transformación, ¿no? Se me viene a la cabeza porque es una población que detectábamos que tenía, pues al final una mujer... Vamos a suponer una mujer de unos 60 años que trabaja bien cuidando ancianos o bien en labores domésticas con problemas osteomusculares, que no puede dormir, precariedad económica, precariedad residencial en las grandes ciudades,
¿Se la receta hipnosedante? Sí. ¿Se la podría prescribir un estilo de vida más saludable? Sí. ¿Tiene medios para asumir ese estilo de vida más saludable? Pues es que está en una situación a lo mejor muy precaria. Entonces, ella sería la primera en querer llevar ese otro estilo de vida, pero es que a lo mejor las condiciones no se dan. Entonces, tenemos que ir dando pasos, por un lado, hacer actuaciones como la de hoy para visibilizarlo, formando a los profesionales y dándoles unas estructuras que sirvan de apoyo a esos profesionales y a esas personas que lo tienen recetado. ¿No se debería recetar hipnosedantes sin un apoyo mínimamente psicológico? Yo creo que no. Se hace, por supuesto, desde la pandemia y desde antes de la pandemia, y tenemos que ser realistas con eso. Gracias, Yolanda, por tu contribución. Efectivamente, es una problemática y la base es que hay un fallo estructural. Entonces, parte de todo esto que estamos tratando es replantearnos que hay algo que estructuralmente está fallando. Y entonces habrá que ver de qué manera esto se tiene que actualizar, porque las necesidades de la población lo están demandando así. Entonces, para poder dar servicio y atención correcta y necesaria a la población, habrá que empezar a hacer cambios. Bueno, nos quedan 10 minutillos para finalizar este webinar y simplemente comentar rápidamente algunas de las reflexiones de los y las participantes. Como por ejemplo Rosa, que comenta que es necesario un abordaje comunitario integral, no solo la atención sanitaria, y que ellos desde su centro de salud ofrecen la alternativa de trabajar grupos de autoayuda, entiendo que es lo que ha querido decir por aquí. Efectivamente, por lo menos desde mi experiencia, no sé, corregirme Yolanda, Xavi, muchas veces son cada profesional, ¿no?, con su ética y su concienciación y sensibilización con el tema, el que busca las herramientas a su alcance para poder ofrecer lo que puede. Por eso decía que es que tenemos que irnos a la estructura para poder realmente ser efectivos. Entonces, en este caso, como comentaba, ¿no?, con esta compañera Rosa, desde su centro de salud pues han intentado crear grupos de autoayuda. Claro, pues juegas con lo que tienes a mano y dices, bueno, ¿de qué manera puedo hacer algo, por lo menos algo, y que esto sirva, aunque sea mínimamente? Y efectivamente, como profesionales, pues es enriquecedor esa creatividad y necesidad de, bueno, con lo que tienes, pues venga, vamos a ser creativos, pero también es un poco triste el encontrarte que no tienes herramientas a veces suficientes para poder abordar problemas que te encuentras en la consulta día tras día. Luego aquí hay otra compañera que dice que, por ejemplo, en Andalucía abordan los malestares de las mujeres con grupos socioeducativos que los llaman GRUSE, ¿no?, en atención primaria, y los coordinamos los trabajadores sociales. Efectivamente, luego lo que bien comentábamos desde el inicio, ¿no?, en la bienvenida, que hay también muchas diferencias y desigualdades entre comunidades autónomas. Entonces, bueno, vivimos en un territorio que debería ser mucho más equitativo, igualitario y unificado en ciertos protocolos y que no lo es, pero bueno, hay que trabajar desde ello, como decía antes Xavi y Yolanda, para eso sirven también un poco estos espacios, ¿no?, de reflexión, de puesta en conocimiento y de estado de situación. O sea, por lo menos que los profesionales estemos concienciados, ¿no?, de que hay que empezar a moverse. Pues si os parece bien, vamos cerrando. No sé si queréis aportar algo más, Xavi, Yolanda, como cierre de este webinar. Yo sé que, bueno, he leído algún comentario, bueno, en relación a bibliografías y así. Y nada, para poder alcanzar esto, iba a decir, si quien quiera que le pase lo que sea, porque he leído pues, uno de Sillita y así, pues que escriban su correo y yo ya lo podré mandar. Es que hay algunos documentos también que no son de acceso público, entonces también tendría que preguntarle al autor si parece bien. Entonces eso, si cualquiera quiere. Y también alguien que hablaba de una ponencia que van a organizar y nuestros correos, pues bueno, todo eso que los pongan y los cogemos.
Gracias, Xavi. Vale, perfecto. Sí, de todas maneras, incluso si ahora no les da tiempo a poder, mira, ya tenemos aquí un correo, ¿no?, de Lourdes publicado en el chat. Si hay alguien que no lo quiere publicar en el chat o que Sí, no le ha dado por privado. tiempo, nos lo puede enviar a nosotras a secretaría@fundades.org y nosotros nos ponemos en contacto y os hacemos, ¿no?, de enlace de unión entre ponentes y participantes. Claro, o igual es más fácil, estoy escribiendo el mío directamente en el chat y a lo mejor es más fácil que cojáis También. los Ah, pues nuestros sí, tienes toda la de razón. ahí. Sí, va a ser mejor. ¿Vale? La Y sesión va a quedar grabada, hay una pregunta por aquí, la sesión queda grabada y la subiremos al canal de YouTube de Fundadeps. ¿Vale? Ahí en el chat vais teniendo los correos de los dos ponentes, tanto de Xavi como de Yolanda, y si os parece, para no demorarnos mucho más, damos por finalizada este webinar. Una de las actividades que forman parte del programa FEDRA, están previstas otras más como cursos de formación. Invitamos a que si estáis interesados o interesadas podéis revisar nuestra página web y podéis suscribiros incluso a nuestro boletín mensual y así estar al día de las actividades, cursos, formaciones y demás que puedan ser de vuestro interés. Agradecer enormemente vuestra participación, Xavi y Yolanda, haber volcado en tan poco tiempo, ¿no?, vuestras experiencias y vuestro conocimiento. Ha sido un placer estar con vosotros. Espero que podamos contar con ambos en otras actividades y en un futuro no muy lejano. Y agradecer también, por supuesto, a la doctora María Sainz y a la doctora Carmen Gallardo por haber encontrado un huequito en sus agendas y habernos acompañado a lo largo de todo este webinar de hoy. No sé si ellas quieren añadir algo más. Sí, me gustaría añadir que me han parecido fabulosas vuestras presentaciones y creo que es sumamente interesante. Me he quedado expresamente porque tenía ganas de oíros y me ha gustado muchísimo. En el caso de Yolanda, yo trabajo con Pilar Carrasco, Yolanda. Somos pues compañeras de entonces, despacho y de hecho creo que uno de los últimos artículos lo hemos hecho conjuntos, así que perfecto. Y bueno, y en el caso de Xavi, pues Marta Jiménez, creo que también la conoce, ha trabajado Sí, sí, conmigo sí. mucho tiempo y recuerdo de mi parte, me ha encantado mucho lo que habéis presentado y los estudios cualitativos, así que me gustaría alguno poderlo ver. Enhorabuena, y enhorabuena Teresa por todo el montaje del webinar. Gracias, A Carmen, por tus vosotras. palabras. Bueno, pues sin más dilación damos por finalizada esta actividad. Mil gracias también a los y las participantes por habernos acompañado esta tarde y por habernos mostrado también vuestras felicitaciones a través del chat. Mil gracias, buena tarde, a descansar, que es lo que toca, y un beso y un abrazo para todos. Gracias a vosotras. gracias y perdonad de nuevo el momento apagón. Bueno, tranquila, estas cosas pasan, son cosas del directo. Así es.